Tengo hoy la hermosa oportunidad también de compartir con ustedes la palabra de hoy. Y recordarán, mis hermanos, que en esta serie que hemos comenzado a ver, que le hemos titulado En los Pasos de Jesús, ¿verdad? Hemos comenzado a ver precisamente la vida de Jesús en los evangelios, con la intención de que al hacerlo observemos cómo Dios se muestra en esos pasajes, cómo se muestra Jesús, cómo se muestra el Espíritu Santo, cómo Dios se revela a nuestra vida en cada uno de los versículos que leemos. Y al hacerlo también vemos si hay algún requerimiento de parte de Dios para su vida, para mi vida, si hay algún ejemplo digno de imitar, o hay alguna conducta que debiéramos evitar que no agradó al Señor. Porque de eso se trata la vida, y la palabra del Señor está con nosotros para guiarnos, para enseñarnos. Así es que en esta serie En los Pasos de Jesús, al comenzar en Mateo, vimos que Mateo presenta originalmente a una audiencia que eran los judíos, a Jesús como rey. Y comienza con esta introducción. Dice Mateo, si vamos todos por favor a Mateo, dice en el capítulo 1, verso 1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hasta ahí está bien. Mateo nombra en su genealogía de Jesucristo dos personajes muy conocidos para Israel, a Abraham y a David. De Abraham conecta a Jesucristo el Rey, como el hijo de la simiente, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. En David, como el hijo del linaje cuyo trono es eterno. De esta manera, Mateo presenta un documento que da derecho legal a Jesús al trono de David, al trono de Israel. También vimos en otras clases posteriores el nacimiento del Rey. Vimos la deidad de Jesús, la humanidad de Jesús. Vimos que Mateo dice el nacimiento de Jesucristo, en otras palabras, del Rey, fue así. No hubo intervención de José en la concepción de Jesús en María, sino que fue una obra del Espíritu Santo. Se halló que María estaba encinta del Espíritu Santo. Vimos que fue un nacimiento sobrenatural por obra del Espíritu Santo en María, quien era virgen. Y vimos nosotros también que Jesús, antes de nacer, estaba con el Padre en la eternidad, en gloria, en su trono. Y que el acto de haberse encarnado, de haber venido a la tierra, fue un acto de humildad y de humillación. Y mientras estuvo en la tierra, Jesús vivió humildemente. De manera que a los discípulos les enseña y dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y concluíamos a modo de aplicación a nuestra vida, mis hermanos, que la vida cristiana implica humildad, implica mansedumbre, donde no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la altivez, no hay lugar para la soberbia. La puerta es angosta, el camino es angosto y no hay lugar para esas cosas. Y el Señor nos dio ejemplo, y el mismo apóstol Pablo dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló hasta la muerte. Y vemos nosotros entonces que el cristiano se le implica una vida de humildad, una actitud de humildad en el caminar. Ahora, hermanos, para la enseñanza de hoy vamos a ver la adoración al Rey.
Vamos a orar, que Dios nos ayude al escudriñar este pasaje que estamos a punto de leer y que el Señor hable en nuestra vida. Amén. Inclinen su rostro, por favor, y pedamos ayuda a Dios. Gracias, Señor, porque podemos todos juntos, Señor, adorarle, exaltarle. Ahora, Señor, nos disponemos a escudriñar su palabra, a leerla, Señor, que abra nuestra vida, que nos guíe, Señor, y nos enseñe más de usted. Señor, use mi vida para hablar a mis hermanos y que todos juntos podamos crecer en el conocimiento de su gracia y caminar, Señor, con usted cada día. Ayúdenos a recordar, Señor, sus palabras, a aprenderlas, a tenerlas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a leer, por favor, mis hermanos, capítulo 2 de Mateo. Allá en su Biblia, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 al 12. Mateo capítulo 2, verso 1 al 12, dice de la siguiente manera: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hermosa historia. Hermanos, si bien, Mateo habla en los versículos anteriores cómo nació Jesús. Al decir, el nacimiento de Jesucristo fue así. Pero ahora dice de cuándo nació Jesús. Habla del tiempo y dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. Y yo me preguntaba, ¿por qué Mateo toma como referencia del nacimiento de Jesús al rey Herodes? ¿Quién es este personaje? ¿Por qué aparece aquí? ¿Por qué Mateo lo pone como una referencia? Y siendo que es así, vamos a hablar un poco entonces de este personaje. ¿Quién es Herodes? Y para esto vamos a regresarnos un poco a la historia, más específicamente en el tiempo intertestamentario, es decir, en el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este es el periodo donde tuvo desarrollo el Imperio griego. Ustedes saben, con Alejandro el Grande, quien fue un gran conquistador. Y en la estatua del rey Nabucodonosor, en el libro de Daniel, podemos ver la visión que Dios había dado sobre el futuro, sobre los reinados, sobre los imperios, y se relaciona con el vientre y los muslos de bronce, Alejandro el Grande. Pero este personaje
siendo que murió muy joven, no dejó descendencia. De modo que su gran imperio que había logrado en todo el mundo de aquel entonces fue dividido en 4 personajes, 4 generales de él. Casandro se quedó con Grecia y con Macedonia. Ptolomeo se quedó con Egipto y Antígono se quedó con lo que es Macedonia, Asia Menor y lo que es Siria. Y Seleuco se quedó con Mesopotamia y Persia. Estos 2 últimos, Antígono y Seleuco, se disputaban el territorio de Judea, siendo que Seleuco fue el que tuvo la victoria y entró a Judea. Y una vez que entró a Judea, la historia dice que tomó la ciudad de Jerusalén y entró al templo y lo profanó con un personaje llamado Antíoco Epifanes. Levantaron una estatua de dios falso Zeus y lo convirtieron el templo en un tipo prostíbulo. Esto dolió tanto a los judíos, hermanos, caló tanto en ellos que hubo una familia de los macabeos que se levantaron en armas con mucha gente y comenzaron a combatir y ahuyentaron a los seleucidas. De modo que retomaron el templo y restauraron, lo purificaron y siguieron las ceremonias. Pero como la lucha con los seleucidas seguía y la familia de los macabeos no solamente gobernaron en Judea, sino que se extendieron un territorio más al sur con los edomitas o los idumeos. Y no solamente conquistarlos, ¿verdad?, ocuparon el territorio los macabeos, sino que también los obligaron a judaizarse. De modo que los idumeos ahora también tenían la religión judía y muchos personajes de ellos ocuparon puestos importantes en Judea. Mientras el imperio de Grecia estaba en decadencia con los 4 generales, ahora surgía un nuevo imperio, el imperio romano. De manera que los judíos pidieron ayuda a Roma y protección de los seleucidas. Roma acepta y Roma pone de entre ellos un rey llamado Herodes. No era judío puro, sino que era idumeo. Por tanto, no quería del todo a los judíos, ni los judíos lo querían del todo a él. Pero era puesto por Roma. Tenía el apoyo de Roma. Este personaje Herodes, hermanos, es este que empieza a describir aquí Mateo. Y se le conoce a él como Herodes el constructor, porque hacía muchas obras en Jerusalén, en Judea. Tanto así que embelleció el templo de los judíos. El que ya tenían lo embelleció, les hizo extensiones y anexos. Hizo una explanada de los gentiles, la explanada de las mujeres y la explanada de los hombres. Les hizo anexos un lugar para orar ahí, cerca del templo, anexado ahí. Tanto así que pusieron en una puerta la hermosa. Y es ahí en esa puerta donde desarrolla algunos eventos, como cuando Juan y Pedro subían a orar. Era ahí. También Jesús narró una historia de un fariseo y un publicano que subían a orar, y el fariseo se autojustificaba a sí mismo, mientras que el publicano decía: sé propicio a mí, pecador. Es en ese escenario, hermanos, de modo que Herodes quería hacer esto para ganar el favor de los judíos, congraciarse con ellos, sanear las relaciones un poco, hermanos. Pero este personaje, Herodes, no solamente era conocido por construir edificios, sino era conocido como un personaje muy cruel. Tanto así que él mató a su esposa y a algunos de sus hijos, porque él veía en ellos amenazas para su reinado. Era tan cruel, que uno de los emperadores, Augusto, se refirió acerca de él con estas palabras: yo preferiría ser su puerco que su hijo. ¿Por qué? Porque supuestamente este hombre era de religión judía, Herodes, y no podía comer puerco. Pero de esta manera el puerco estaba a salvo. Pero siendo su hijo, corría el riesgo si Herodes lo miraba como una amenaza para su reinado. Por eso dijo Augusto: yo preferiría ser su puerco que su hijo, hermano. Y esas palabras describen un poco
la crueldad de este hombre. Así es que podemos ver el contexto que nos presenta aquí Mateo en la persona de Herodes en el tiempo cuando nació Jesucristo. Ahora, no solamente estaba Herodes, estaban los emperadores, que desde muy temprano en su imperio comenzaron a demandar adoración. Se hacían levantar templos y estatuas y demandaban adoración a la gente. Tanto sí que los cristianos más adelante tuvieron que enfrentar muchas situaciones respecto a decir adorar al César, adorar a Jesucristo, el Kyrios. Esa es la historia, usted lo puede ver en el libro de los Hechos. Hay mucho enseñanza acerca de la persecución de los cristianos, hermanos, y vemos aquí el entorno entonces en que nació el rey de los judíos, de manera que no era el ambiente nada pacífico, un ambiente hostil. Y veamos que enseguida, hermanos, de nombrar Mateo a Herodes, inmediatamente menciona a unos personajes que vinieron del oriente. Veamos la última frase del versículo 1 del capítulo 2 de Mateo. Dice, vinieron del oriente a Jerusalén, ¿quiénes? Unos magos. El oriente, se cree que hace referencia al lugar geográfico ahí en Persia, Mesopotamia, lo que ahora es Irán, Irak, que vinieron de allá. Y el llamarles magos, la palabra mago aquí en su original griego es magi, que hace referencia a sabios, o hace alusión a hombres que estudiaban, ¿verdad?, el movimiento de los cuerpos celestes, astrónomos. La palabra astrónomo quiere decir, se compone de dos palabras, astros, estrella, y nomos, leyes. Las leyes de las estrellas, o el movimiento de las estrellas, el movimiento de los cuerpos celestes. Y la Biblia dice, aquí Mateo registra que vinieron. Y note bien que lo que estamos a punto de leer en el verso 2 fue como una bomba que estos hombres soltaron en Jerusalén. Porque veamos cómo dicen los magos. Verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y que venimos a adorarle. Oyendo esto, verso 3, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Pues cómo no, hermanos. ¿Quién había sido nombrado rey en Jerusalén, en Judea? Herodes. Lo había puesto Roma. Herodes estaba representando los intereses de Roma. Tenía la aprobación de Roma. Y ahora vienen estos hombres y preguntan, ¿dónde está el rey? ¿Que acaso no soy yo el rey? Ha de haber pensado Herodes. Yo soy el rey de los judíos. A mí me ha puesto Roma. Hermanos, pero estos hombres dicen, el que ha nacido. Hermanos, este hace alusión al cumplimiento de aquellas profecías en el Antiguo Testamento, que nacería el que guiaría a Israel. Hermanos, yo a veces me pregunto, ¿estos personajes habrán oído de la profecía? Vienen del oriente, de un lugar muy lejano, pero recordaba que allá estuvieron personajes como Daniel y otros hombres de Dios que estuvieron en cautiverio. Tal vez estos personajes conocerían la profecía, no sabemos, la Biblia no lo dice, solamente dice que una estrella los guió. No dice la Biblia qué estrella sería, una nova, supernova o cometa Halley. Algunos piensan, o quizás Júpiter, que en cierta época del año brilla intensamente. No sabemos, no dice la Biblia. Lo cierto es que dice que una estrella los guió. Hermanos, y dicen, ¿dónde está el rey, el verdadero? Herodes había sido puesto por Roma, pero no era del linaje real, del linaje de David. Y estos hombres reconocieron
que el rey había venido. ¿Dónde está el rey? Y no solo eso, como una afrenta a Herodes, sino también a los emperadores, porque dice, o al emperador, porque dice, venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Hemos venido desde muy lejos. Venimos con el único propósito de adorarle. Hermanos, las palabras del verso 3 describen cómo cayeron esas declaraciones del magos. Dice, oyendo esto el rey de dice, ¿qué? Se turbó y toda Jerusalén. Espérate, ¿verdad? ¿Cómo que vienen a buscar al rey? Y vienen a adorarle. Hermanos, estas palabras bien podrían ser causa de que los magos se enfrentaran a la muerte. Pero es algo hermoso lo que ellos hicieron. Venimos a adorar al Rey. Hermanos, eso tiene una connotación no solamente en el aspecto terrenal, sino en lo divino. Me refiero que la adoración en las Escrituras y en este pasaje no es un asunto menor para nosotros como cristianos. Porque el Señor, nuestro Rey Jesús, es digno de adoración. Estos hombres no tenían ninguna otra intención más que venir a adorarle. La palabra adorar aquí es la palabra original proskuneo, que se compone de dos: pros, hacia adelante; kuneo, besar. Besar hacia adelante. Y usted encuentra en las Escrituras del Nuevo Testamento muchas acciones así, donde se postraban y adoraban. Hay uno que a mí me conmueve. ¿Se acuerda de una mujer que vino y se postró ante el Señor y llorando delante de Él, mojaba sus pies y los secaba con sus cabellos y no dejaba de besarlo? Proskuneo, estaba postrada delante del Señor. Hermanos, incluso en el Antiguo Testamento se practicaba ya la adoración siempre a nuestro Señor. Y la palabra en el Antiguo Testamento es shachar, que tiene la misma connotación: postrarse, adorar. Veamos un ejemplo en Éxodo 33, por favor. Vayan conmigo a Éxodo 33. Vayamos todos a Éxodo 33 y leamos un poco de la adoración en el Antiguo Testamento. Capítulo 33, verso 7 en adelante, al verso 10. ¿Lo tenemos? Fíjese cómo dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Fíjese lo que pasaba. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie en la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con él. Verso 10. Y viéndolo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, ¿qué hacían? Se levantaban cada uno a la puerta de su tienda y adoraban. Se postraban a adorar. La adoración a Dios en la vida de los que creen en Él. Amén. Hermanos, la Biblia dice: queremos gloria de vida a su nombre. Amén. Y estamos viendo ya entonces que la adoración también se implica en la vida del cristiano. Postrarnos ante nuestro Dios, ya sea en la casa, ya sea en el templo o en algún lugar posible, adorar a nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos,
que en el Nuevo Testamento la adoración al Señor también fue algo muy importante, tanto así que Jesús dijo algo a una mujer, la mujer samaritana. Vamos a ver Juan capítulo 4. En el Nuevo Testamento. Nos vamos a detener un momento en esta bella historia. Juan capítulo 4, vamos a leer desde el verso 19 en adelante. Juan capítulo 4, verso 19. ¿Lo tenemos? Fíjese lo que dice. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, esta es una historia maravillosa, es como todo en la Biblia. Jesús está hablando con la mujer samaritana de la región del norte del territorio de Israel. Sabemos que estaban los samaritanos al norte y los judíos al sur. La historia viene desde la división de los dos reinos, allá con Jeroboam y Roboam, uno sucesor de Salomón, que sabiendo que Jerusalén era el lugar de adoración, cuando Jeroboam fue con las 10 tribus al norte, les escogió un monte para que no tuvieran que subir a Jerusalén a adorar, y les dijo: van a adorar en este monte. De ahí en adelante las 10 tribus adoraban en ese monte. Cuando vinieron los asirios y conquistaron al rey del norte, al reino del norte, y se hizo una mezcla de razas por ahí y se formaron los samaritanos, siguieron adorando en el monte. Las generaciones que vinieron hasta este tiempo de Jesús estaban confundidos. ¿Por qué los judíos adoran allá en Jerusalén y nosotros aquí adoramos en el monte? Y cuando esta mujer samaritana tuvo la oportunidad de hablar con Jesús, dice: me parece que tú eres profeta, entonces tú me puedes solucionar esta interrogante que tengo. Dinos, ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Hermanos, hasta ese momento en la adoración parecía algo de un lugar, algo externo. El hecho de postrarse, de adorar, incluso en muchos casos lamentablemente se había vuelto ya un mecanismo, una costumbre de hacerlo. Se había aprendido la fórmula de adorar, pero no había esencia de adoración en el corazón de mucha gente. Tanto así que las palabras del Señor resuenan y dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hubo un momento en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, donde el Señor le dice: basta ya, quiten sus instrumentos delante de mí, porque yo no voy a escuchar. Porque era el pecado tal que la adoración, el Señor no la quería escuchar. Vaya conmigo a Amós, por favor. Es un libro de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Hasta antes de Abdías y después de Joel, poco antes de terminar el Antiguo Testamento. Vamos a leer capítulo 5 de Amós, verso 21.
Amós capítulo 5, verso 21. Dice así: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas o reuniones. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Verso 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Hasta ahí, mis hermanos. ¿De qué le servía al pueblo tener el gran número de personas como cantores y todos los instrumentos, hermosos, profesionales? Pero no había justicia, no había juicio, no había la esencia en todo esto. El Señor le dice: quítalos, no los voy a escuchar. Hermano, porque la adoración a Dios no es un asunto de mecanismo externo, que venimos y lo hacemos quizás desinteresadamente o indiferente. La adoración de Dios, ahora Jesús hablando a la samaritana ahí en el pozo de Jacob, Jesús enseña que ahora la adoración tiene que ver desde el interior, en espíritu y en verdad. Amén. Regresemos a Juan, por favor, capítulo 4. Veamos el verso 23. Mas la hora viene, ¿qué? Ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Qué es adorar en espíritu, mis hermanos? Como decía, tiene que ver desde el interior, la esencia de la adoración a Dios. Creo que personalmente que adorar en espíritu tiene mucho que ver con una persona nacida de nuevo. Porque como un muerto espiritualmente va a adorar a Dios, no le apetece, no desea adorar a Dios, no reconoce al Señor. Adorar en espíritu tiene una connotación con el creyente, con aquel que su espíritu ha sido renovado, aquel que su espíritu ha sido tocado por el Espíritu Santo de Dios y ahora busca las cosas de Dios. Veamos un pasaje que mencionaba, el apóstol Pablo menciona en Romanos 8, por favor. Romanos 8, como un ejemplo de lo que hace el Espíritu Santo en nuestro espíritu y lo que provoca hacer. Romanos 8, verso 15. 8:15 de Romanos. Fíjese bien lo que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Quién puede clamar Abba, Padre? Sino uno que está vivo espiritualmente. Adoraréis al Padre en espíritu. Amén. Hermanos, de lo contrario, todo se volverá un mecanismo. Multitudes cantando, gritando, fervorosos en el éxtasis, en la emoción, en el momento. Pero si no está la esencia de hacerlo desde el interior, de corazón, en espíritu y en verdad, hermanos, es en vano. Y en verdad, ¿qué es en verdad?
En verdad sabemos que tiene una connotación con la palabra de la verdad. La palabra que nos revela al Padre, la palabra que nos revela quién es Dios. Y en base a esta verdad nosotros le adoramos. En base a quién es Él, soberano, todopoderoso, omnipotente, misericordioso, justo, amor. Y usted cuando viene a la casa del Señor, adora al Padre en base a la verdad de lo que Él es. Señor, te adoro. Tú eres santo, tú eres justo. Gracias por tu amor. Eres misericordioso, eres digno de ser adorado. Y yo me preguntaba, ¿por qué hemos de adorar a Dios? Y encontraba pasajes maravillosos en la Biblia que hablaban a mi vida acerca simplemente porque Él es digno. Él es digno. Hermanos, la adoración está implicada siempre en la vida del creyente. Muchos personajes han tratado de usurpar este acto de las personas que le adoren. Veíamos el viernes como Nabucodonosor levantó una estatua y pedía que todos le adoraran. Vemos a los emperadores que le mandaban adoración. ¿Saben quién? Satanás mismo. ¿Se acuerdan ustedes la tentación a Jesús? Todo esto te daré, ¿sí qué? Si postrado me adorares. Hermanos, me conmueven y me llenan de gozo las palabras de Jesús, que debemos de tenerlas en nuestro corazón como algo que no debería de olvidarse. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No solo servicio a Él, no solo trabajar por Él, no solo gastar el tiempo, los recursos, los dones, los talentos en el servicio del Señor, sino también una vida de adoración a Él. ¿Cómo está nuestra adoración al Señor? ¿Cuán a menudo la practicamos en nuestro hogar, ya sea en la iglesia, al hacerlo? Él es digno de adoración. La adoración está en nuestra vida tan presente como lo declara Jesús: al Señor tu Dios adorará. A eso se da. Si Jesús es nuestro Señor, si Dios es nuestro Señor, le corresponde la adoración de vida a su nombre, la gloria de vida a su nombre. Nadie más, nadie más. De tal manera que cuando usted venga a la iglesia y estemos aquí todos reunidos en familia, cada vez que canta, eres digno, eres digno. Tome esa oportunidad maravillosa que el Señor le está dando para exaltar su nombre, para darle. Y no lo haga como un mecanismo, un formalismo. Esta canción me gusta, esta no, canta bien, canta mal. Nada de eso. Procuremos hacerlo bien, pero sobre todo en espíritu y en verdad. Que haya esencia. Que no nos pase lo que los fariseos, que Jesús dice, sepulcros blanqueados, por dentro por fuera están muy bonitos, pintados, pero por dentro hay podredumbre. Eso no corresponde a un cristiano que adora. Señor, enséñanos a adorarte, enséñanos a exaltar tu nombre en cada oportunidad, hacerlo levantando manos santas, sin ira ni contiendas, adorarte. Hermanos, la adoración la encontramos también en el cielo, en la visión de Juan. En la visión de Juan. Vamos a Apocalipsis, ¿qué les parece? Donde los ancianos se postraban. Una escena muy hermosa. Una escena conmovedora que nos muestra la oración en el cielo. La oración celestial. Veamos capítulo 19.
capítulo 19, verso 3, dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Verso 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Hasta ahí está bien, mis hermanos. Y hay pasajes que nos enseñan acerca de la oración en el cielo. También que los ancianos se postraron delante de Dios y arrojaron sus coronas y adoraban a Dios. Proscuneo, adoraban al Señor. Hermanos, yo le invito que la adoración en su vida sea tanto como su servicio al Señor. Sirva al Señor, pero no dejemos la adoración a Él. Confesemos con nuestra boca, doblemos nuestras rodillas a Él, que nuestra actitud exterior exprese nuestro corazón desde el interior, no como un mecanismo, sino en espíritu, en verdad. Quiero que veamos un último pasaje en Filipenses. Vayámonos a Filipenses. Capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 5 hasta el 11 y terminamos con este pasaje. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en vosotros este mismo sentir, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjese bien, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Dios le dio un nombre a su Hijo Jesús, para que bajo ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, nadie más merece la adoración sino solo Dios. Amén. Practiquemos la oración en nuestro hogar, practiquemos la oración aquí, aun cuando maneje, regocíjese en lo que Dios es. En la historia de estos hombres que vinieron desde muy lejos a ver a Jesús, vinieron con un propósito: adorar. Que sea el mismo propósito al venir a este lugar. Amén. Señor, yo vine a adorar. Lo podemos hacer en la casa, en algún otro lugar, pero a veces los quehaceres, la distracción, no sé, hay interrupción, pero al venir a este lugar, en el tiempo en que está apartado para hacerlo, Señor, gracias porque puedo tener este momento para adorarte libremente. Muchos lugares no tienen esa libertad de gritar, gracias Dios. Hermanos, pero nosotros tenemos la oportunidad. Si usted ve el culto, el tiempo en este lugar se compone solamente de esto, de adoración y escudriñar la palabra, la predicación. Hermanos, quisiera que se fueran con esas palabras en su corazón. Adore a Dios tanto como le sirve también. Hermanos, estos hombres que vinieron del oriente
al adorar a Jesús, trajeron unos presentes. Oro, que habla del Rey, de Jesús el Rey. Incienso, algo que se mece delante de Dios. Y mirra, que habla de la